Entonces, y comenzamos, por supuesto, con la lectura del texto que vamos a tener. Siempre estamos en la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 17 al 24. Espero en el Señor que ahora podamos terminar esta porción. Dice así, permítame, vamos a hacerlo un poquito más. Ahí está. Ahí está. Dice la palabra del Señor, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Que Dios añada bendición a su preciosa palabra y que nos permita estar atentos a ella. Bien, amados hermanos, hoy vamos a la clase número, perdón, aquí está mal, esta clase es la 29, es la clase número 29. Espero en el Señor que nos bendiga, así como siempre lo hace para mí, aprendiendo, preparando la clase. Así es que Carta a los Efesios es la clase número 29, la nueva vida, la nueva vida del cristiano, el andar en Cristo. Y los textos que vamos a tocar ahora son Efesios del 4, del 20 al 24. Leímos desde el 17 porque desde el 17 fue lo que tomamos los versículos anteriores que vimos un poquito del viejo hombre, ¿verdad? Así es que en los versículos 17 al 20, por supuesto, el capítulo 4, Pablo nos dio 4 características del andar del viejo hombre, y eso fueron lo que vimos la vez pasada. Fútil en lo intelectual, ¿verdad? Ignorante de la verdad de Dios, insensible en lo espiritual y moral y depravados en su mente. Si tienen dudas de esto, pues ahí está la clase pasada, ahí está en YouTube, ya usted sabe que ahí está grabado, ¿verdad? Ahora, de los versículos 20 y 24 nos presenta 4 características de la manera de andar del nuevo hombre. Y estas son las características las cuales espero en el Señor que estén en cada uno de nosotros o se vayan formando poco a poco. Primero, Cristo céntrico, es decir, Cristo es el centro de nuestra vida. Segundo, el nuevo hombre conoce la verdad de Dios. Número 3, el nuevo hombre es liberado del viejo hombre. Y el número 4, el nuevo hombre se convierte verdaderamente en el nuevo hombre. Esto es para toda la vida. Esto, el numeral 3 ya sucedió. Todo, somos cristocéntricos y estamos cada vez más aprendiendo a hacerlo. Nosotros ya conocimos la verdad de Dios. Esto implica la salvación. El número 3 es liberado del viejo hombre. Esto también ya sucedió en el momento de la salvación. Y esto es lo que hacemos todos los días. Nos vamos convirtiendo en el nuevo hombre que nosotros debemos de ser. El andar en Cristo, y específicamente estos versículos son los que nos tocan ahora. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado, oiga esto, creado según Dios. O sea, esta es la opinión de Dios, y si usted estuvo con nosotros, por lo menos ya oyó el sermón, Dios no miente, eso fue el tema del domingo. Entonces Dios nos creó en justicia y santidad de la verdad. El nuevo andar en Cristo, o sea, la manera como nosotros, los hijos de Dios, vivimos ahora, es exactamente lo opuesto del andar viejo de la carne. Mientras que el viejo hombre andaba en su egocentrismo
y futilidad. Si usted se recuerda, la palabra fútil es que no damos importancia a lo que verdaderamente es importante, ¿verdad? Egocéntrico y futilidad. El nuevo está centrado en Cristo y tiene en él su propósito. Mientras el viejo es insensible, estamos hablando del viejo hombre, ¿verdad? Mientras el viejo es insensible y desvergonzado en lo moral y espiritual, el nuevo es sensible al pecado de cualquier clase. Se supone que usted nació de nuevo, amado hermano, no es que no va a pecar, sino que ya no está cómodo al pecar. Eso es lo que debería de pasar en usted y en mí. Ya no estamos cómodos al pecar, ya no estamos cómodos a faltar el respeto a alguien, ya no estamos cómodos al no cumplir con nuestras responsabilidades y hacer lo que a Dios no le agrada. Mientras que el viejo hombre es depravado en su manera de pensar, el nuevo ha sido renovado por completo en su mente. Así está usted, renovado, renovado. Entonces vamos a ver las características del andar del nuevo hombre. Primero dijimos Cristo céntrico. Cristo es el centro, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo llama la atención a los efesios que habían recaído en los males paganos, diciéndoles, no habéis aprendido así a Cristo. Esa no es la manera ni el estilo de Cristo, ni de su reino o familia. Ustedes no deben tener parte alguna en tales cosas, les insistió, bien sea por participación directa o por asociación indirecta. Recuerde que estamos en Cristo ahora. Nuestra vida es nueva. A la manera en la que nosotros vivíamos como cristianos, como impíos, la Biblia le llama nuestra pasada manera de vivir. Y eso que dice que es pasada es que ya pasó, es que no es su manera de vivir. Estamos aprendiendo a vivir como Cristo quiere que vivamos, pero como vamos a ver más adelante, Cristo ya nos despojó del viejo hombre, ¿verdad? Cristo ya y vimos que el viejo hombre fue crucificado con Cristo. Algo tocamos el domingo. Si usted por estar sirviendo, porque no asistió, no vio, no estuvo presente, no escuchó el sermón del domingo, se lo recomiendo. Por favor, escúchelo. Escúchelo porque en las cosas que dijimos que Dios no es mentiroso, es que nosotros hemos sido santificados, hemos sido justificados, somos nuevas criaturas. Y si Dios dice que usted es nuevo, es que usted es nuevo. No es una renovación o es un arreglo del pasado. No, es una nueva persona creada en Cristo Jesús. Ahora, aprender así de Cristo implica, oiga esto, la salvación. No se refiere a un estudio sistemático, sino que se refiere a un evento, implica la salvación, debido a que el verbo mantano, que significa aprender, que se utiliza aquí por Pablo implica una acción irrepetible, es decir, que solo se realiza una sola vez, tal como sucede al momento que se deposita la fe en Jesucristo para salvación. A eso se refiere este verbo aprender. O sea, no se refiere a un continuo estudio, sino que se refiere a que aprendimos de Cristo, que cuando conocimos a Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor. No es un proceso, es un acto inmediato que ya sucedió. A eso se refiere, aprender así de Cristo. La amistad del mundo, y ponga atención a esto porque aprender así de Cristo, el ser cristiano, aquí vamos a hacer la diferencia de esa dicotomía o ese doble estilo de vida que aparece en el antiguo y en el nuevo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? A la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, usted no puede estar en amistad y enojado con Dios, no se puede. ¿Verdad? Entonces, si estamos amando al mundo, estamos enemistados con Dios. Y la persona que hace una profesión por Cristo, pero no realice esfuerzo alguno para romper con sus, oiga esto, hábitos mundanos y pecaminosos, tiene razón para dudar de su salvación. Ponga atención a esto, por favor.
La salvación, nosotros creemos 100% que la salvación no se pierde, ¿verdad? E inclusive el rey David le dijo al Señor, devuélveme el gozo de la salvación. No le dice, devuélveme la salvación, sino que le dice, devuélveme el gozo, el sentir, la seguridad que los cristianos debemos de tener siempre en el Señor. Pero el apóstol Pablo dice que, perdón, el Romanos nos llama a continuar creciendo en el Señor y a permanecer en el Señor. Y dice al final, para plena certeza de la esperanza. Es decir, que para que usted sienta que es salvo, para que usted viva su salvación, usted, amado hermano, tiene que haber cortado esa amistad con el mundo. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de la vida en general allá afuera, sino que de nuestra amistad con las actividades pecaminosas, porque andamos trabajando en el mundo, allá trabajamos todos, pero no somos parte de ese sistema ya. Cristo nos sacó de ahí. Nuestra mente está con Cristo. Entonces, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y la persona que hace una profesión por Cristo, pero no realiza esfuerzo alguno para romper con sus hábitos mundanos y pecaminosos, tiene razón para dudar de su salvación. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto está en Primera de Juan, en el capítulo 2, son los versículos 4 y el versículo 15. Los caminos de Dios y del mundo son incompatibles. Oiga, estos son incompatibles. Nosotros estamos llamados a pensar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente al mundo entero, ¿verdad? Entonces no podemos comportarnos como impíos siendo cristianos. Nosotros es un error pensar que yo solo cuando estoy en la iglesia soy cristiano y de ahí para allá ya no, ya nada, yo no tengo ninguna relación con la vida según la Biblia. Eso es un error, ¿verdad? Y eso nos va a mantener una vida inconstante, ¿verdad? Con muchísimos altos y muchísimos bajos, ¿verdad? Altibajos, altibajos. Pero si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, independientemente de las circunstancias que estén sucediendo a nuestro alrededor, siempre vamos a estar en el Señor, siempre vamos a vivir en el Señor. Y aunque estemos en pruebas, siempre vamos a estar arriba, siempre vamos a estar tomados del Señor porque vamos a aprender a confiar en el Señor. Sigamos. Preguntas hasta este momento. Ningún cristiano es del todo libre de la presencia del pecado en esta vida. Y eso que quede claro, amados. No se trata de que el cristiano ya no peca. Eso no es verdad, ¿verdad? Eso no es cierto. Ningún cristiano es del todo libre de la presencia del pecado en esta vida. Pero en Cristo está libertado y está dispuesto a mantenerse libre de su orientación hacia el pecado. Muchas veces resbala y cae. Los cristianos, la Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No quiere decir que solo 7, sino que 7 se refiere a la perfección, ¿verdad? Muchas veces resbala y cae, pero la dirección determinada de su vida consiste en alejarse del pecado. Es cada vez menos. Es irse puliendo. Esa es la dirección del creyente. Yo no sé cómo está su vida, no sé. De algunos algo conozco, pero usted debe saber, usted no necesita que el pastor vaya y registre su vida. Para eso estamos aprendiendo, para eso tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra y sus momentos de oración, para que Dios vaya a usted, para que Dios vaya en usted creando a ese Cristo precioso en el cual poco a poco Él nos va transformando. Una de las primeras cosas que un cristiano debería aprender es que no puede confiar en su propio pensamiento ni fiarse de su propio modo de hacer las cosas. Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas y perverso. Y por eso es que no podemos confiar en nuestras corazonadas, no podemos confiar en que nos vamos a mantener firmes nosotros solos, sino que tenemos que estar agarrados de Cristo. Repito, una de las primeras cosas que un cristiano debería aprender es que no puede confiar en su propio pensamiento, ni fiarse de su propio modo de hacer las cosas. Por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso quiere decir que mi mente tiene que estar unida a Cristo. ¿Y cómo me uno a Cristo? A través de su palabra, a través de congregarme, a través de la oración. El cristiano tiene la mente de Cristo y la mente de Cristo es la única en la que puede confiar sin reservas ni temor. Por eso es que cuando usted tiene dudas, solo recuérdese de las palabras de Cristo. Y sí que no sé si ir a participar de esto y de lo otro. Nosotros, la Biblia dice que nosotros, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, cuando usted se pregunta si tengo que participar en algo pecaminoso, ¿debería de hacerlo o no? Es que usted quiere hacerlo, pero usted sabe que no debe hacerlo. Entonces, ahí el hacerlo o no va a depender mucho de cómo usted domine, que usted sepa que hay dominio propio en usted o no. El cristiano tiene la mente de Cristo y la mente de Cristo es la única en la que puede confiar sin reservas ni temor. El cristiano obediente y fiel es aquel para quien Cristo piensa, actúa, ama, siente, sirve y vive en todo sentido porque puede decir como Pablo, ¿ver? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano obediente y fiel. Oiga esto. Es aquel que quien piensa, actúa, ama, siente, sirve y vive en todo sentido porque puede ser hallado, es la palabra ahí, está mal escrito, de Pablo, o puede estar unido con Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así como Pablo lo decía, así deberíamos decirlo nosotros, ¿verdad? Al respecto. Entonces, sigamos. Dios tiene planeado el destino del universo. Eso está claro en la Biblia, mis queridos hermanos. Dios tiene todo el control. Entonces, Dios tiene planeado el destino del universo y mientras Cristo esté obrando en nosotros, está llevando a cabo una parte de ese plan por medio de nosotros. O sea, realmente Cristo actúa a través de nosotros. ¿Verdad? Y todo lo que obra y toda la palabra que llega y todas las cosas que Él está haciendo, los está haciendo a través de un cristiano, a través de una persona o de otro cristiano o de un grupo de cristianos. Pero esos cristianos son movidos por Dios. Vamos a seguir. Dios tiene planeado. Amén, que el Señor les bendiga. Dios tiene planeado el destino del universo y mientras Cristo esté obrando en nosotros, está llevando a cabo una parte de ese plan por medio de nosotros. La vida centrada en Cristo es la vida más llena de propósito y significado que se puede concebir. ¿Por qué forma parte activa del plan divino y de la obra perfecta de Dios? O sea, por eso es que, amados hermanos, dice, la vida centrada en Cristo es la vida más llena de propósitos y significado que se pueda concebir, porque forma parte activa del plan divino y de la obra perfecta de Dios. De Dios. Fíjense, realmente, vaya, y hablo con las hermanas que sirven en escuela bíblica. Realmente ustedes les están enseñando a los muchachos y pues si están haciendo la obra correcta o no, pues Dios lo sabe y los niños van a reflejar el trabajo de ustedes, ¿verdad? Nosotros les damos las clases, nos reunimos una vez al mes para platicar sobre las clases, pero el desempeño de las mismas depende de ustedes. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ustedes están trabajando en los niños. Usted no sabe quiénes van a ser estos niños. Usted no sabe si tienen pastores, si tienen servidoras, si tiene qué tipo de personas tienen. Usted no sabe si tiene al próximo presidente de este país o no lo sabemos. O quizás haya un muchacho que pueda convertirse en un criminal y usted lo va a mover de allí porque con su palabra, con la enseñanza de la palabra de Dios, usted está
cambiando su destino. Y entonces por eso es que hablamos de que todos, amados, todos tenemos parte dentro del plan del universo y todos hacemos algo para que el plan de Dios en este universo se cumpla. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un propósito y estamos más que orientados y nuestra vida tiene significado porque estamos para servirle a nuestro Señor. Así es que, amados Amén. hermanos, ahí estamos y no olvide este punto, pues, porque nos toca a nosotros desarrollar el plan de Dios y en la medida en que usted y yo, pues, nos acerquemos más a eso, amados, Dios va a actuar en nosotros. Sigamos. Hablamos el primero, ¿verdad? Que primera característica del andar diario es que el cristiano el nuevo hombre es cristocéntrico. Ahora la segunda característica es Que conoce la verdad de Dios. Si en verdad le habéis oído por él y habéis sido enseñados por él, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, amados, el nuevo creyente conoce la verdad de Dios. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, tiene acceso a la verdad de Dios. Ahora bien, no es posible que la frase, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, haga referencia a escuchar la voz física de Jesús en la tierra, porque este no pudo haber sido el caso para todos los creyentes. En el Asia Menor, a quienes Pablo estaba escribiendo, debe referirse a escuchar su llamado espiritual a la salvación. Entonces, es exactamente lo mismo, lo que pasa ahora con nosotros. Mire, por más que usted me diga, pastor, pero es que yo claramente escuché la voz de Jesucristo. Bueno, yo no lo voy a poner en duda, ¿verdad? Pero ahora nos habla a través de la palabra, ¿verdad? Y mucho menos si me dicen, no, si estos ojitos vieron al Señor. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Y no necesitamos verlo. Si usted me dice que yo lo oí, voz audible, y yo lo vi con mis ojos, usted ya no cabe en aquel grupo de hermanos que dice bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros no necesitamos ver a Dios, ni siquiera necesitamos escuchar la voz audible de Dios, física de Dios, sino que tenemos ya la palabra y cuando nosotros recibimos a Cristo, conocimos a Dios. Y entonces vamos conociendo cada vez más de Él a través del estudio de la palabra. La vida sin Dios conduce al cinismo acerca de la verdad. La persona impía puede hacer la misma pregunta retórica de Pilato. ¿Qué es la verdad? Juan 18:38, pero sin estar dispuesta a esperar una respuesta satisfactoria. Sin embargo, el cristiano puede decir, la verdad de Cristo está en mí. Segunda de Corintios 11:10. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Por ende, la verdad que está en Jesús es primero que toda la verdad acerca de la salvación. Es primero que todo la verdad Que todo. acerca de la salvación. Por eso es que, amados, aquí cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando depositamos nuestra fe en Él, allí conocimos la verdad. Luego vamos conociendo cada vez más de Cristo, pero aquí hace referencia al momento exacto de la salvación. Amén. La verdad está en Jesús y conduce a la plenitud de verdad acerca de Dios, el hombre, la creación, la historia
el pecado, la justicia, la gracia, la fe, la salvación, la vida, la muerte y el propósito y significado de la existencia, las relaciones, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad y todas las demás cosas de importancia y trascendencia. Todas ellas están en Cristo. El Amén. conocimiento de todo eso está en Cristo. Y se nos abrió la puerta a ese conocimiento. Y fíjense que el mundo entero no tiene certeza de todo eso. Pero es increíble, pues, o sea, como dice Pablo a los Corintios, miren ustedes, ¿verdad? Que no tienen mucha alcurnia, no les dice así, ¿verdad? Pero que no, les dice que no son en el capítulo 1, que veamos la condición del creyente, que no somos muy sabios, pero los científicos, los políticos, los historiadores no pueden contestar respecto a la gracia, a la fe, a la salvación, la vida, la muerte, etcétera. Pero en cambio nosotros sí. El hombre sin Cristo, sea sin importar la capacidad que tenga intelectual, no puede dar palabras ciertas del cielo y del infierno, del juicio, de la eternidad, sino que se queda en blanco y da sus propias teorías. Pero para nosotros ya no son una teoría, sino que son una verdad desde que desde que conocimos al Señor. Amén. Permítame. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Aquí. Vamos a ver. ¿Aquí estamos? Sí. Ok. Juan. Siguiente. Juan resumió esta relación con la verdad al escribir, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Entonces, todas estas cosas están en plena seguridad en el creyente. Y como les decía, el mundo no puede explicar estas cosas, pero para nosotros son bien claras. Entonces, vamos a la tercera característica del nuevo hombre, ¿verdad? En su andar. Liberado del viejo hombre. Efesios 4:22, y nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para demostrar la naturaleza transformadora de la regeneración, el apóstol procede a describir y definir las realidades inherentes de la verdad que está en Jesús y que sus lectores escucharon y les fue enseñada en su conversación a Dios. En su conversión, perdón, a Dios. Utiliza aquí 3 infinitivos en el original griego para resumir, lo que ellos escucharon en el llamamiento del evangelio. Despojaos, renovaos y vestíos. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de infinitivos, estamos hablando de verbos, ¿verdad? Y del tiempo en el que está el verbo. Entonces está hablando de algo que supuestamente es algo que es continuo, es algo que nosotros estamos haciendo, pero al llamarlo infinitivo, estamos hablando de un evento que ya sucedió. Entonces, es importante notar que aquí Pablo no está exhortando a los creyentes a hacer estas cosas, porque si yo le dijera por ejemplo, al hermano José Asensio, ¿verdad? Hijo, tienes que renovarte en tu espíritu, pareciera que nosotros mismos somos los que estructuramos nuestro nuevo hombre. Y no, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es algo que Dios hace. Entonces aquí lo que Pablo está haciendo, está trayendo a cuenta las acciones que Dios ya hizo, nos renovó, es decir, cambió al antiguo hombre
nos vistió del nuevo hombre, nos despojó, nos renovó y nos vistió del nuevo hombre. Entonces, más adelante, cuando Pablo dice que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre, habla de comportarse como el nuevo hombre que ya somos nosotros, la nueva criatura. Amén. Estos tres verbos describen la verdad de salvación en Jesús y no son imperativos dirigidos a los cristianos. Cuando decimos que no son imperativos, es decir, está diciendo que no son verbos, no son órdenes para el cristiano, algo que el cristiano deba hacer, sino que es algo que ya Dios hizo en el cristiano. Por lo cual deben ser leídos como despojarse, renovarse y vestirse. Estas son cosas que ocurren en el momento de la conversión y se mencionan aquí como el único fin de recordar la realidad de esa experiencia. En otras palabras, usted ya fue despojado, ya fue renovado y ya fue vestido. Vestido. Despojado del viejo hombre, renovado en el nuevo y ha sido vestido ya del nuevo hombre. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros hemos estado insistiendo ya desde algún tiempo en que a nosotros lo que nos hace falta es creer en lo que estamos hablando, en lo que Dios ya hizo y actuar conforme a lo que Dios dice que ahora somos. Si Dios dice que usted es santo, que usted es justo ahora, que usted ha sido renovado por completo ahora, lo que tiene que hacer es empezar a vivir en eso, empezar a cambiar y saber que los hábitos pasados, nuestra pasada manera de vivir, nos presionan a ser como antes fuimos, pero Dios nos está moviendo a actuar diferente. Debe advertirse que a pesar de ser esencial afirmar que la salvación es un milagro divino y soberano, aparte de cualquier contribución humana, también debe afirmarse que los hombres sí participan al escuchar y creer el Evangelio y al despojarse del viejo hombre, mientras que son vestidos con el nuevo hombre. El acto de salvación de Dios efectúa tales respuestas en el alma que cree. O sea, lo que aquí está diciendo, amados hermanos, es que en el momento que Dios nos está vistiendo del nuevo, nuestro propósito es alejarnos del pecado y acercarnos a la nueva vida en Cristo. Si no tenemos ese propósito, amados, no vamos a caminar y aunque la Biblia diga que hemos sido renovados, pero no vamos a ver esa renovación si nuestro camino no es alejarnos de nuestra pasada manera de vivir. Y vamos a seguir reciclando esa pasada manera de vivir y nunca vamos a tener esa victoria que Dios nos ofrece. Porque si bien es cierto, es algo que Dios hizo, pero nuestro propósito tiene que ir hacia ellos. Por eso es que Pablo en la carta a los Corintios, y parece que en Romanos también, les llama a los santificados, les dice a los cristianos, llamados a ser santos, es decir, que Dios nos santificó, pero que nuestro propósito es traer a la vida práctica esa santificación que Dios ya hizo. Amado hermano, dentro de usted hay una persona santa, justificada, cuyo nombre tiene inscrito en el libro de la vida. Usted ha sido transformado por completo en su interior. Lo que tiene que hacer es combatir su exterior, combatir su pasada, la pasada manera como nosotros hemos aprendido a hacer las cosas y empezar a vivir como el nuevo. El antiguo viejo, el viejo hombre era una persona reactiva, era una persona malcriada, era una persona que hacía lo que le daba la gana y si quería pecar, pecaba y que pues si yo me valgo a sí mismo, soy independiente y mientras más usted diga que es independiente, más lejos usted está de Dios. Claro, si usted me dice, pues, pero es que económicamente soy independiente, sí, pero dependemos de Dios. No importa todo lo que usted tenga, en la voluntad de Dios puede desaparecer en un momento. Por eso es que es mejor tomar una actitud no de independencia, sino que una actitud de completa dependencia de Dios. Así tenemos que vivir. Aunque en nuestro alrededor veamos nosotros la bendición, usted tiene que vivir como que no la tuviera. Aunque tenga unos centavos, un dinerito en el banco,
en el Señor usted tiene que vivir como que no lo tuviera. No piense en eso, déjelo allí y viva como que necesita de cada gota, de cada día, por decirlo, hablando figurativamente, como que cada día tiene que usted esperar el maná del cielo. Así tiene que vivir y no pensar como el hombre rico necio, ¿verdad? Alma, ¿verdad? Cuando tenía el montón de riqueza, Alma, tenemos riqueza, ¿verdad? Gózate. Y entonces el Señor apareció y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Verdad? Por eso es que tenemos que vivir como que no lo tuviéramos en nuestra mente y pensar que nuestra riqueza es Dios. Amén. No se trata de obras humanas requeridas para merecer la salvación divina, sino de elementos inherentes de la obra divina de salvación. Los términos de Pablo aquí son básicamente la descripción del arrepentimiento del pecado y el sometimiento a Dios, que se enseña muchas veces como elementos de la regeneración. Por eso, amados, nuestra dirección es en contra, al contrario del pecado. Porque, Del mundo. correcto. Entonces, ¿por qué? Porque el arrepentimiento es eso, un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, ¿verdad? Y no vivir como siempre, sino que vivir de una manera diferente y como en contraste al anterior, ¿verdad? En contraste a la persona no regenerada que de continuo resiste y rechaza a Dios y vive en la esfera del pecado que domina sobre su vida, que es la pasada manera de vivir. El cristiano ha escuchado y acatado el llamado, despojaos del viejo hombre. El verbo significa desprenderse o arrancar, con como en el caso de prendas o de harapos sucios. Así como cuando a veces venimos de trabajar y venimos todos sucios. Es una locura entrar con esa ropa súper sucia a la casa, porque vienen virus, vienen microbios, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiarse, pues, para no entrarlos a la casa. Mi esposa siempre hemos peleado con eso, ¿verdad? Pues sí, porque uno viene cansado, pero hay que despojarse del viejo hombre. Hay que despojarse de las viejas ropas sucias y ponerse las nuevas. Pero el cristiano debe desde que conoció al Señor, Dios lo despojó. Entonces lo que tiene que hacer el cristiano es caminar a la nueva vida que Dios le ha dado, en dirección a la nueva vida que es opuesta a la pasada. Amén. No se trata de la adicción de un nuevo hombre a un viejo hombre. Ponga atención a esto, por favor. No se trata de la adición, o sea, de Adición. agregar de un nuevo hombre a un viejo hombre. O sea, no es cohabitar. Nuevo hombre, viejo hombre. En Cristo, el viejo hombre deja de existir. Esto es lo que escucharon y fueron enseñados los efesios de acuerdo a la verdad que está en Jesús. El viejo hombre es la naturaleza humana antes de su conversión a Dios y que se describe como algo que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre del incrédulo no solo es corrupto, sino que se corrompe cada vez más, porque es el utensilio para satisfacer los deseos engañosos y malvados de la naturaleza pecadora y está controlado por ellos la invitación. Está controlado por ellos. La invitación del evangelio es a despojarnos del viejo hombre en arrepentimiento genuino del pecado, un arrepentimiento que no solo incluye el pesar profundo por el pecado, sino un apartarse radical del pecado para volverse a Dios. Es un cambio Amén. de dirección, amados. Y eso ténganlo en la mente, es un cambio de dirección. Ahora, sería bonito que nosotros revisáramos solo este día, hacia dónde caminamos. Porque como nuevo hombre yo voy a trabajar.
Igual que iba el antiguo hombre, el viejo hombre, yo voy a trabajar en el nuevo hombre. Pero cuando reaccionamos, ¿cómo hemos reaccionado? Porque a cada momento se nos presenta una tentación, a cada momento. Entonces, de cómo contestar, cómo cumplir, cómo hacer las cosas, tenemos que hacerlo en el nuevo hombre y no en el viejo hombre. Allí nosotros tenemos que examinarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ido tomando más preponderancia? Ahora, la última característica que vamos a ver ahora del andar del nuevo hombre es el número 4. que es convertirse en el nuevo hombre. Y Efesios 4, 23 y 24 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí Pablo está haciendo la referencia, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha dado? Creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto pega con Efesios 2:10, ¿verdad? Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, convertirse en el nuevo hombre. Renovación es la consecuencia de haberse despojado del viejo hombre. Y es el contexto en que uno puede vestirse del nuevo hombre. La salvación se relaciona con la mente, que es el centro de los pensamientos, y el entendimiento y la creencia, así como todos los motivos y acciones. La salvación, ponga atención a esto, ¿verdad? Se relaciona con la mente. Por eso es que la Biblia nos llama a renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Ya Romanos 12 nos dice, ¿verdad? Si quieres, por favor, busca Romanos 12, 1 y 2. Nos manda a renovarnos, ¿verdad? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el versículo 2 dice, y ya se los digo ya de un solo dice, estamos en Romanos 12, 12, versículo 2. Dice, no. Entonces dice, no os conforméis el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que nos está mandando es a cambiar la mente. La mente dirige al cuerpo, el cuerpo no se manda solo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. El cambio en la mente no es de tipo psicológico, ni en su esencia ni en su operación. Tampoco sucede en la mente como si se tratara de un cambio superficial de opinión o en ciertos puntos de doctrina o en práctica. Por el contrario, tiene lugar en el espíritu de la mente, en aquello que da a la mente tanto sus inclinaciones como la materia prima de sus pensamientos, o sea, la base de nuestro pensamiento. No solo es en el espíritu, como si estuviera en quietud mística o oscura, 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 sino en el espíritu de la mente, en aquel poder que al cambiar en su naturaleza intrínseca, alterada de la forma radical y completa la esfera de actividad y la ocupación permanente del mecanismo interno. Oiga esto, se lo vuelvo a leer para que ponga atención. No solo es en el espíritu, como si estuviera en quietud mística y oscura, ¿verdad? Ay, nos ponemos en trance meditación, sino en el espíritu de la mente, en aquel poder que al cambiar en su naturaleza intrínseca, altera de forma radical y completa la esfera de actividad y la ocupación permanente del mecanismo interno. Es decir, caminamos diferente. Cuando la base interna ya cambió, camina diferente. Cuando usted le mete un nuevo programa a la computadora actúa totalmente diferente al programa anterior, ¿verdad? Y al ser renovados en el espíritu, caminamos diferente.
Cuando una persona se convierte en cristiano, Dios desde un comienzo renueva su mente, dándole una capacidad espiritual y moral por completo nueva, una capacidad que la mente humana más brillante y educada jamás puede alcanzar aparte de Cristo. Esta renovación continúa en el transcurso de la vida del creyente a medida que es obediente a la palabra y a la voluntad de Dios. El proceso no es un logro que se obtiene una sola vez, sino que es obra continua del Espíritu Santo en el Hijo de Dios. Nuestros recursos son la palabra de Dios y la oración. Es a través de estos medios que adquirimos la mente de Cristo y es por medio de esa mente que vivimos la vida de Cristo. Amados, es un reto. Y es un Amén. reto, definitivamente que sí. Es un súper reto que Dios nos ha puesto a nosotros, ¿verdad? Nosotros hemos decidido estárselos planteando así porque resulta que el cristiano de manera general está viviendo una vida bien mediocre. Y por eso es que muchas veces, espiritualmente hablando, y por eso es que el cristiano tiende a ver la vida en Cristo únicamente en las cuestiones materiales. Porque en las espirituales no se crece mucho, no crecen mucho porque no creen todo esto que Dios ya hizo. Entonces, al no tener una referencia, bueno, si Dios lo está, si tiene la bendición de Dios, tiene cosas materiales, porque esas son las que se pueden ver. No, son los cambios de carácter, es el cambio de vida, es el cambio de propósito, es el cambio de dirección. Las cosas materiales van y vienen y las cosas materiales, amados, los impíos tienen más que nosotros. La plata en este mundo está del lado impío. Aunque usted esté ganando y haciendo lo que usted quiera, el dinero está del lado impío. Entonces, si usted quiere gozar esa transformación, tiene que ver su interior y cuál es el enfoque que usted tiene. Si usted se ha renovado de enfoque, se ha renovado de dirección o sigue el mismo andar que antes tenía. Allí tiene que usted ver y desarrollarse. Todo lo demás, amados, todo lo material viene y va, viene y va. Lo va a tener y lo puede perder y lo puede volver a tener. Pero lo espiritual, la vida en Cristo, amados, es algo que siempre le va a acompañar y que lo tiene ya y lo tiene para la eternidad, porque estará con usted cuando vaya al cielo. La plata y las cosas materiales, no. Inclusive, amados, mire, una de las cosas que yo más presumo es mi matrimonio, es mi vida en Cristo. Pero esto es de la tierra, es de la tierra. ¿Por qué? Porque allá ni se casan ni nos daremos en casamiento. Yo eso es algo que no puedo explicar porque yo ahora no me hago la vida sin ella. Allá vamos a estar, pero ya no vamos a ser esposos. Entonces yo gozo esto aquí, pero yo sé que allá será una vida que mi mente no alcanza a comprender superior. Entonces no trato de comprenderla, sino que la creo. Y si Dios tiene resuelto mi eternidad, entonces tengo que creer que Dios también tiene resuelto mi vida temporal aquí. Y por eso, amados, tengo que aprender a creerle a Dios. Porque como dijimos el domingo, Dios no miente. Y si Él ha dicho que yo soy nueva criatura, mi querido hermano, yo soy nueva criatura. Y tengo que caminar hacia esa nueva criatura. Sigamos. Amén. El espíritu renovado de la mente del creyente es una consecuencia directa de vestirse como el nuevo hombre, que es la nueva creación, aquel hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Aquel que antes había permanecido en tinieblas, ignorante, endurecido, insensibilizado, esclavo de lo sensual, impuro y engañado por los deseos de la carne, ahora ha sido iluminado, ha sido enseñado en la verdad, es sensible al pecado, puro en todos los aspectos de su vida y generoso, aunque antes se había caracterizado por la maldad
y el pecado. Ahora se caracteriza por la justicia y la verdad. Ay, pastor, eso parece que no está hablando de mí porque yo no me caracterizo por ser justo y por hablar la verdad. Vamos caminando hacia eso y mientras no sea un propósito en su vida, nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver y recuerde, pues, o sea, la Biblia dice que el que siembra para su carne, de su carne va a obtener corrupción. Número uno, es decir, que aquí vamos a obtener paga por nuestra vida que corresponde a nuestra pasada manera de vivir. No estamos viviendo en nuestra nueva vida. Y segundo, vamos a tener aquel evento donde nadie va a poder comparecer por usted. Porque Amén. dice la Biblia que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o O sea sea, malo. malo. Vamos a dar cuenta. Y a veces por sensaciones o emociones efímeras que se van volando, pues dejamos de vivir lo que abona para nuestra eternidad, nuevo estilo de vida. Ya casi terminamos. Resulta esencial expandir el concepto del nuevo hombre de manera que se entiendan en su pleno sentido. La palabra nuevo, kainos, no significa renovado, sino enteramente nuevo. Aquello que es nuevo en especie o carácter. El nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios, hecho por, por completo semejante a Dios. En griego, el significado literal es de acuerdo a lo que Dios es. Esta es una declaración fenomenal que expresa la realidad asombrosa de la salvación. Aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor son hechos semejantes a Dios. Pedro dice que nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. O sea, esto es espiritualmente. No es que nuestro cuerpo sea igual a Dios, no, Dios es espíritu, no es carne. Entonces, ahora participamos de la naturaleza divina, de la vida de Dios, pero hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que desarrollarlo en nuestra vida. Somos nuevos, oiga esto, pero todavía no somos del todo nuevos. Somos justos y santos, pero todavía no somos perfectamente justos y santos. No obstante, el hecho de entender la realidad genuina de nuestra salvación transformadora es esencial si es que vamos a saber cómo vivir como cristianos en el cuerpo de Cristo al cual pertenecemos. Amén. En otras palabras, no somos perfectos todavía, pero hemos sido hechos para eso. No somos perfectos en justicia, en santidad, pero hacia eso vamos. Y tenemos que vivirlo, amados, tenemos que vivirlo. Yo sé que, ay, el pastor como habla de cosas que no pasan en nuestra vida, pero no pasan por eso, porque no las terminamos de creer. Y según esto, amados hermanos, espiritualmente ya somos perfectos. Pero donde no somos perfectos es en materializar esa perfección con mis manos y con mi cuerpo. ¿Se comprende eso? Pero entonces hacia eso es que yo tengo que trabajar. Amén. Los numerosos, pues, del Nuevo Testamento, por lo general presentan requerimientos y encargos a los creyentes para que vivan como las nuevas criaturas que ya son en Cristo a causa de nuestra vida nueva, nuestro nuevo Señor, nuestra nueva naturaleza y nuestro nuevo poder. Son llamados, por lo tanto, somos llamados, por lo tanto, y pues a vivir de la manera correspondiente y con el estilo de vida debido. Amén. Entonces, si todo es nuevo, amados hermanos, si verdaderamente todo es nuevo, estamos llamados a vivir diferente. Preguntas, amados, preguntas. Ay, pastor, yo ni quiero opinar sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es fácil. Yo sé que nuestra carne, nuestra pasada manera de vivir, nuestros hábitos pecaminosos están queriendo gobernar nuestro actual, nuestro presente.
pero resulta que ya hemos sido renovados, que ya somos nueva criatura y entonces solo tienes que creerle a Dios y desarrollar esa nueva vida. A mí me gozó mucho ver a alguien ahora que estuvo el domingo y me dijo, pastor, mire, ahora sí que me sirvió, hoy pude aplicar lo que vimos el domingo en el servicio. ¿Por qué, hermano? Porque yo estuve bien atento y fui en mi trabajo, tuve una confrontación y me pegaron una ultrajada, ni siquiera un jefe me dijo, sino que alguien de mi altura jerárquica, un compañero, y me dijo unas cosas y yo usualmente yo le hubiera contestado y le hubiera insultado igual, pero me recordé del sermón y pude guardar silencio. Y entonces eso sí, cuando vino el jefe superior, pues yo le dije, mire, pasó esto y esto y esto. Yo no le contesté y como hay cámaras, ¿verdad? Entonces él pudo controlarse. Pero dice que si se hubiese alterado, alguno de los dos o los dos hubieran quedado sin trabajo, ¿verdad? Entonces todas esas cosas se pueden gobernar, nos podemos gobernar si nosotros reconocemos y recordamos que Dios no miente y que Dios nos ha hecho nuevos. Y fíjense que dice la Biblia, dice Pedro, que nosotros tenemos que recordar que somos llamados para heredar bendición. Y no permita que una actitud de un impío, de alguien que no conoce a Dios, le estorbe que la bendición que Dios tiene para usted llegue más tarde, sino que llegue lo antes posible a su vida. Ok, mis hermanos, ese es el nuevo andar en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viviendo ya. Eso no es para la otra vida, es para esta vida que usted está viviendo. Y espero en el Señor, amados, que todo esto nos haga pensar, nos haga meditar y tomar decisiones respecto a la nueva vida en Cristo. Hoy sí que no hemos tenido preguntas, Amén. pero yo creo que el Espíritu Santo debe guardar, debe de ayudarnos a direccionar nuestra actual manera de vivir. Ok, si no hay Todos han preguntas. captado bien. ¿Cómo dice? Todos han captado bien, le digo. Eso espero, eso espero. Ese es nuestro deseo al preparar todo esto. Y que mañana, cuando la tentación se presente, volvamos a pensar, hey, yo soy nueva criatura. Y yo voy para otro rumbo, no voy para el pecado. Amén. Ok, vamos a parar aquí la clase.